Bienvenidos a Voces en el Aula, experiencias desde el pupitre. Un espacio donde exploramos las múltiples miradas que habitan la escuela. Aquí, estudiantes, docentes y familias comparten sus historias, vivencias y reflexiones. Prepárate para escuchar esas voces que rara vez se oyen, pero que tienen mucho que decir. El día de hoy nos encontramos con Maureen Mazo, Juliana Sarmiento, Karen Pachón y quien les habla, Alma Vega. Antes de pisar por primera vez un salón de clases ya habíamos aprendido mucho. La vida desde temprano se convirtió en nuestra primera maestra. En casa, en la calle, en los juegos, con amigos o en las conversaciones con quienes nos cuidan. Vamos absorbiendo conocimientos sin siquiera darnos cuenta. Tal vez fue aprender a atarnos los zapatos con esfuerzo y orgullo, a cuidar de un hermano menor como si ya fuéramos grandes o contar piedrecitas en el suelo mientras jugábamos sin prisa. Esos aprendizajes tempranos, sencillos pero profundos, no aparecen en los libros ni en los cuadernos, pero son parte esencial de quienes somos. Son experiencias que marcan nuestras primeras formas de entender el mundo, de relacionarnos, de resolver, de imaginar. Y luego un día llega el momento de comenzar la escuela, ese espacio nuevo con rutinas distintas, con otras reglas, personas y desafíos. Trae todas sus memorias acá y te quiero preguntar, ¿qué recuerdas de ese primer aprendizaje y cómo viste el cambio al comenzar tu vida escolar? Creo que lo que tengo muy presente es que mi familia hizo de mí la persona que soy hoy. Cuando era niña, mis padres trabajaban mucho. Mi papá era conductor de tractomula, así que debía viajar constantemente. Y mi mamá, en cambio, era auxiliar de enfermería y pasaba todo el día por fuera de la casa. Por eso, en mi caso, fue mi abuela quien nos crió a mis hermanas, a mí. Y si algo que valoro profundamente de esa crianza es que fue la primera. Y creo que esa primera forma de aprender a vivir es determinante cuando uno se está formando como ser humano. También algo que recuerdo mucho de esta etapa, que es muy chistoso, es que cuando empecé mi vida escolar, duré menos de una semana en el jardín. Y cuando entré por primera vez a la escuela, me costó muchísimo adaptarme. Y no fue porque fuera dependiente de mis padres, sino porque me separaron de mi hermana y me pusieron en otro salón. Entonces siempre que tenía la oportunidad iba a buscarla en su salón o a asomarme por la ventana a ver qué estaba haciendo. En mi experiencia, los primeros aprendizajes en el jardín marcaron una etapa importante. Aprender a saludar repitiendo buenos días, quedarse quieto, hacer caso, seguir instrucciones. Todo formaba parte de esa adaptación inicial a la vida escolar. En mi caso, el primer aprendizaje significativo fue memorizar las vocales. Mi mamá es docente de jardín y cada mañana antes de irme al jardín me pedía que las repitiera al menos 3 veces. Era una rutina que se volvió parte de mi día a día. Sin embargo, al ingresar al colegio experimenté un cambio notorio. Me trasladé de un pueblo a otro y el proceso de adaptación fue difícil, especialmente el momento de socializar. Con el tiempo logré ajustarme, pero cuando regresé a mi pueblo original, volví a integrarme, no fue sencillo. Esta vez no fue por mis compañeros, sino por el trato que recibí por parte de un docente. El maltrato físico y emocional que viví hizo que esa etapa fuera especialmente dura. Por su parte, mi padre menciona que, en su infancia, antes de ingresar a la escuela, sus padres, especialmente su madre, comenzaron a enseñarle el abecedario y las vocales en casa, aunque con métodos bastante estrictos, como los castigos físicos. Al ingresar a la escuela se encontró con docentes muy exigentes y mal geniados, pero también con otros que lo motivaban a aprender. Desde luego, no todos los recuerdos y las experiencias son amargas. Mi madre, por ejemplo, recuerda con cariño a su profesora de primer grado, quien le enseñó sobre el respeto hacia los demás y la hizo sentir querida. Estas vivencias me hacen pensar en cómo el ambiente de aprendizaje influye profundamente en la forma en que las personas se relacionan con el conocimiento. El cariño, la paciencia y la comprensión pueden marcar la diferencia entre una experiencia positiva o traumática. También evidencian los cambios en las prácticas educativas a lo largo del tiempo, pues hoy se promueven métodos más respetuosos y centrados en el desarrollo emocional de los niños y niñas. En el caso de mi abuela, su experiencia fue totalmente distinta. Sus primeros aprendizajes fueron con su familia. Eran bastantes hermanos, así que aprendió a convivir. Siempre le enseñaron valores como la tolerancia, la disciplina, el respeto y la importancia del orden y el aseo. Ella dijo que no había mucho cambio al ingresar a la escuela, pues realmente reafirmó estos saberes de la casa. Aprendió sobre puntualidad, a seguir instrucciones y respetar a sus maestros. Por mi parte, mi familia también me enseñó mucho sobre esos valores.
especialmente el respeto y la importancia sobre el orden y el aseo. Aunque en la escuela eso también estuvo presente, creo que uno de los mayores cambios que recuerdo es que lo académico empezaba a tener más peso que lo que te construía y aportaba como persona. Yo quisiera complementar algo con lo que dice Juliana, porque me parece que es muy importante, y es que cuando yo le hice esta pregunta a mi abuela, ella me decía que, a diferencia de nosotros, ella no tuvo la experiencia de entrar a un jardín. Entonces esa primera enseñanza que fue la familia fue muy importante. Digamos, en la época de ella decía mucho que eran familias muy numerosas, pero digamos lo que era de áreas del desarrollo, que la importancia del juego, que estas cosas que ahorita sí son muy importantes en nuestro campo, no lo tocaron realmente. Entonces yo creo que fue más una educación que fue mucho basado en la experiencia, pero también en adquirir ciertos valores para entrar como tal a la sociedad y en este caso a la escuela. Ahora es muy importante empezar a hablar de la secundaria. ¡Ay, la secundaria! Esa etapa llena de emociones, cambios y descubrimientos. Un torbellino de experiencias que dejan huellas a través de una mezcla de amistades intensas. Primeras veces, conflictos, momentos de búsqueda y aprendizajes inesperados. Es un tiempo en el que comenzamos a entendernos, o bueno, al menos a intentarlo, y a mirar el mundo con otros ojos. Porque como bien sabemos, no todo pasa en el aula, y muchas de las cosas más importantes ni siquiera se aprenden en clase. Es una etapa llena de momentos así, de treguas con uno mismo, de aprendizajes que no estaban en ningún libro y de lecciones que venían disfrazadas de peleas con amigos, silencios incómodos o profesoras con mal genio. En la secundaria pasan muchas cosas que nos marcan. ¿Cómo fue esa etapa para ti y qué aprendizajes te dejó más allá de lo académico? Pasar del jardín al colegio fue un cambio grande. Nuevas materias, profesores distintos y reglas diferentes. Sin embargo, para nosotros dos, el colegio no nos dejó buenos recuerdos. Para mi papá, la experiencia fue desagradable. Fue expulsado en grado sexto por una pelea. Se sintió injusto que el profesor ignorara cuando lo agredieron, pero sí reaccionara cuando él se defendió. En mi caso, la secundaria empezó bien hasta que me mudé de pueblo a la ciudad. Allí sufrí bullying por ser boyacense, al punto de desear no serlo. Aunque aprendimos lo básico, leer, sumar y restar, lo más duro fue darnos cuenta de que muchas personas nos discriminan por las diferencias, como el lugar de origen o el color de piel. Más allá de lo académico, el verdadero aprendizaje fue enfrentar la falta de respeto y la empatía en el entorno escolar. Igual que para Karen, para mí esta etapa no fue tan agradable. Lo atribuyo a que la adolescencia es una etapa donde estamos creando una identidad propia, alejándonos un poco de las opiniones familiares y buscando la opinión de terceros. Así que con no cumplir con ciertos cánones sociales conlleva el aislamiento. Es por esto que uno de mis aprendizajes que pueden ser significativos es cómo debemos tener siempre un círculo de apoyo para cuando las situaciones se vuelven difíciles. Por el contrario, para mi abuela esta fue una etapa grandiosa. Me comentaba que uno de sus aprendizajes más valiosos era el respeto por uno mismo que se afianza en esta etapa, y además que se refuerzan valores como el carácter y la seguridad de quien uno es como persona. En esta etapa de autodescubrimiento, mi madre cuenta que vivió los cambios propios de la adolescencia sin hablar mucho de ellos con su familia. Mientras tanto, mi padre describe su paso por la secundaria como un periodo mixto, con momentos de alegría, pero también de tristeza debido a las burlas que recibía por usar gafas desde muy pequeño. En ese contexto, menciona que tuvo que soportar lo que hoy se conoce como bullying, y que en su momento no existían espacios para hablar de ello ni apoyo emocional. Estas experiencias me hacen reflexionar sobre la importancia de crear ambientes escolares seguros, donde las y los adolescentes puedan expresarse y ser escuchados. Es preocupante ver cómo el silencio y la normalización del maltrato marcaron a muchos estudiantes en generaciones pasadas. Actualmente, aunque se ha avanzado en la visibilización de estas problemáticas, aún queda mucho por hacer para promover una convivencia más empática y solidaria en las escuelas. Bueno, pues si me pongo a pensar en la secundaria, concuerdo en mucho de lo que dicen ustedes, pero también creo que como tal en general la secundaria es una etapa muy crucial. ¿Y en qué sentido? En el primero es que, como dice Juliana, uno como tal está empezando a conocerse y también a definir su propia identidad. Y creo que también algo importante es que uno empieza a relacionarse con más personas, es decir, juega un papel muy importante las amistades que tú formes, cómo te lleves con los compañeros, cómo te lleves incluso con los profesores. Y pues en mi caso no fue todo tan triste, pero sí destacó algo, y es que lo que uno más recuerda son esos momentos, las experiencias que a uno lo llenaron el corazón. Es decir, cuando yo hablaba con una abuelita, pues ella no tuvo la oportunidad de seguir la secundaria, pero ella sí me decía que lo esencial en esa etapa era conocer,
ahorita que pasa en las escuelas, que se tiene mucho predominio por lo académico y esa parte de conocer, de salir con amigos, de hacer cosas diferentes como ir al parque, salir al cine incluso, creo que se ha perdido bastante. Y si pensamos en la razón, creo que la escuela ha dejado como en primer plano el responder académicamente, en hacer la tarea, en que es más importante que tú te plantees ya metas claras para el futuro, cuando en realidad estamos en una etapa que es de conocer, que uno debería en el futuro mirar y reírse con sus amigos por todas las experiencias que vivió en la secundaria. Crecer también es dejar el aula y enfrentarse al mundo real. El tránsito hacia la universidad o el trabajo puede ser tan desafiante como revelador. Muchas veces lo que aprendemos dentro de la escuela parece quedarse corto frente a las exigencias de la vida cotidiana. Las experiencias fuera del sistema educativo suelen ser el verdadero punto de partida para descubrir quiénes somos, qué sabemos y qué nos falta por aprender. En este contexto surge una pregunta fundamental. ¿Sentiste que la escuela te preparó para lo que vino después? ¿Cómo fue enfrentarte al mundo real fuera del aula? La escuela es un buen vividero. Esto fue algo que me expresó mi abuela, ya que la escuela desde su concepción era una etapa buena y disfrutable, que nos enseñan algunas cosas que sirven para la vida, como los valores o la puntualidad. Por mi parte, creo que estoy de acuerdo con las pequeñas enseñanzas, pero creo que no nos enseñan ni siquiera un cuarto de parte de lo que necesitamos para la vida adulta. Algunas instituciones solo nos enseñan sobre lo académico, pero nunca aprendemos asuntos más relevantes. La escuela se vuelve un asunto solo de saber sumar y restar para resolver un ejercicio matemático, pero no para llevar las finanzas personales. Lo académico nunca trasciende a ser parte de nuestra vida de forma relevante. Para mí es una pregunta muy profunda, y lo es porque yo era muy buena en la escuela. Crecí creyendo que con buenas notas bastaba para entrar a la universidad o conseguir un buen trabajo, pero la realidad fue otra. En la escuela uno vive en una burbuja donde la nota lo es todo, donde ser el primero o la mejor parece definirte por completo. Pero al salir el mundo cambia. Entrar a la universidad es otro desafío, entras a otro entorno, a otras reglas y sobre todo te surgen otras preguntas que también son más importantes que cualquier otro examen. Y son como el hecho de qué quiero hacer con mi vida, quién soy. Y es entonces cuando uno se da cuenta de que lo académico no lo es todo, porque aparecen otras realidades que en el aula a veces no se nombran, como es el tema de la salud mental, las violencias de género, el impacto de la tecnología y las desigualdades sociales. La escuela, aunque nos enseña lo básico como sumar, restar y leer, no nos prepara verdaderamente para enfrentar la vida fuera de sus muros. Al salir nos encontramos con una realidad mucho más compleja y dura para lo que no fuimos orientados. Nadie nos explica que habrá días de fracaso, que no todo es éxito ni aceptación. Conseguir trabajo no es tan fácil como presentarse y ser recibido. Muchas veces uno es rechazado o ni siquiera recibe respuesta. Tampoco nos preparan para enfrentar a un jefe abusivo o un entorno laboral tóxico, pero aún así uno acepta porque necesita el dinero. Nos damos cuenta tarde que el trabajo puede ser mental y emocionalmente agotador, y que en la calle como en el mundo laboral hay dinámicas duras, personas difíciles y retos constantes. La escuela no nos enseña a hacer una entrevista de trabajo, ni cómo llenar una hoja de vida, ni cómo manejar nuestras emociones frente a la frustración o el rechazo. Tampoco nos hablan de nuestras responsabilidades como ciudadanos, qué significa votar, cómo evaluar a un candidato o cómo entender el estado de la economía del país. Incluso temas esenciales como la educación sexual son tratados con superficialidad o se evitan. Quienes realmente nos enseñan sobre la vida son muchas veces nuestros padres. Y en medio de todo este proceso de adaptación y lucha, uno necesita recordar que puede salir adelante, incluso cuando todo parece oscuro. Como se dice en la serie, si la vida te da mandarinas, el destino siempre es así, voluble, inesperado y loco. Si no pasa nada la tercera vez, entonces será en otra vida. La vida fuera de la escuela es un aprendizaje constante. Tal vez si la educación se abriera más a enseñarnos sobre el mundo real con honestidad, profundidad y herramientas prácticas, estaríamos mejor preparados para enfrentarla. Retomando muchos de los aspectos, mis padres, ambos coinciden en que la escuela no los preparó lo suficiente para enfrentarse a la vida adulta. Mi madre sentía que a pesar de su inmadurez tenía ganas de estudiar algo que le permitiera conocer la ciudad y ser más autónoma. Mi padre, en cambio, experimentó una paradoja. Quería seguir estudiando, pero tenía muchos vacíos académicos que le dificultaban avanzar. Aún así, con el apoyo de sus padres y su propio esfuerzo autodidacta, logró continuar formándose.
Estas reflexiones muestran que, si bien el deseo de superarse es un motor poderoso, muchas veces el sistema educativo no responde a las necesidades reales de los estudiantes. Saber enfrentar una entrevista, elaborar una hoja de vida, emprender o aprender un segundo idioma son competencias fundamentales que muchas veces no se abordan durante el bachillerato. Esto evidencia la necesidad de repensar los contenidos escolares y enfocarlos en una formación más práctica, crítica y conectada con la vida cotidiana. Bueno, mirando hacia atrás y también hacia adelante, hemos recorrido un viaje de memorias, emociones y aprendizajes. Volvimos a esos primeros saberes que nacieron fuera del aula, como atarse los zapatos, cuidar a un hermano o contar piedritas. Recordamos la secundaria, ese torbellino de cambios donde muchas veces aprendimos más en los pasillos que en los propios cuadernos. Y luego llegó la vida adulta, el mundo real. Ese lugar donde muchas veces lo aprendido en la escuela parece no ser suficiente. Ahí es donde entendemos que la vida no trae manuales y tampoco respuestas de selección múltiple. Es un espacio de decisiones profundas, de retos inesperados y sobre todo de preguntas esenciales como ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? En medio de todas esas vivencias surge una pregunta que lo atraviesa todo. Dicen que la escuela es un espejo del mundo en el que vivimos, pero ¿qué pasa cuando ese espejo cambia con los años? Lo que nuestros padres aprendieron con tiza y pizarrón hoy se escribe con teclas y pantallas. Las reglas, las expectativas, incluso los sueños ya no son los mismos. Hasta el propósito mismo de estudiar parece haberse transformado. Por eso, la siguiente pregunta no solo cierra este recorrido, sino también lo abre a una nueva mirada. ¿Cómo ha cambiado el propósito de la educación a lo largo del tiempo? ¿Estudiar hoy tiene el mismo sentido que tenía antes? En el caso de mi madre, ella destaca que hoy en día la educación debe apoyarse fuertemente desde la familia y que, aunque la tecnología facilita el acceso a la información, siempre será necesario la guía humana. Mi padre también reconoce el avance tecnológico, pero advierte que no todo el acceso a la información es positivo. Además, señala que a pesar de que actualmente hay más oportunidades para acceder a la educación superior, becas, cupos, apoyos, muchos jóvenes no las están aprovechando. Esto me hace pensar en la complejidad del contexto educativo actual. La tecnología puede ser una herramienta valiosa, pero también plantea nuevos desafíos. El exceso de información, la desmotivación y la falta de orientación pueden afectar los procesos de aprendizaje. Al mismo tiempo, el esfuerzo de quienes desean seguir formándose no siempre es recompensado por un sistema laboral competitivo. Por ello, la educación hoy más que nunca necesita un enfoque integral que considere no solo el desarrollo académico, sino también el emocional, el social y el ético. Desde mi punto de vista, el sentido de la educación no ha cambiado tanto como creemos. Cuando le hice esta pregunta a mi abuela, ella me dijo que en su época estudiar significaba dos cosas: salir adelante y conseguir un trabajo. También cuando le hice esta pregunta a mi tía, ella me dijo que para ella era proyectarse hacia el futuro y tener más oportunidades. Y en mi generación, escuchar frases como estudiar es ser alguien en la vida todavía sigue siendo muy frecuente. Creo que en esencia el propósito de estudiar se ha mantenido, que es buscar un mejor futuro. Lo que sí ha cambiado, y creo que es bastante, es la manera en que miramos la educación. Antes era una meta, hoy también es una pregunta. Y lo es porque para algunos estudiar es una forma de hacer sentir orgullosos a sus padres, pero para otros es simplemente una obligación, y para no pocos incluso no tiene sentido alguno. Para mi papá, la educación ya no es como antes. Ahora hay leyes que impiden que los estudiantes pierdan el año, incluso si no se esfuerzan. Y con la llegada de los celulares, hoy en día todo se busca en internet, pero se aprende poco. Antes se estudiaba por deber, no por ser alguien. Hoy, aunque las formas de enseñar y resolver conflictos han cambiado, el estudio sigue siendo importante, pero ya no se vive igual. Para muchos jóvenes, estudiar se ha vuelto una elección más que una obligación, pero aún se mantiene la idea de que es necesario formarse si se quiere llegar a ser alguien en la vida. Al hacerle esta pregunta a mi abuela, su respuesta me causaba curiosidad, pues ella me contaba que sentía que al pasar de los años la educación había perdido su sentido, pues realmente los jóvenes ya no estudiaban porque querían, sino porque era obligatorio. Por mi parte, yo creo que la educación se ha vuelto más humanitaria, pues ya no vemos a los estudiantes como depósitos de información, sino como iguales, que en conjunto creamos una educación de comunidad. Aún así, estoy algo de acuerdo con mi abuela, pues la educación se ha vuelto algo obligatorio por leyes que la rigen. Cada voz que pasó por este espacio nos recordó algo fundamental, que la educación no es solo un sistema, ni un salón con pupitres alineados, es una experiencia viva, cambiante,
tejida con historias, emociones y preguntas que muchas veces no tienen una sola respuesta. Hoy, desde esas primeras enseñanzas que no aprendimos en libros, hasta los retos de una vida adulta que nadie nos explicó del todo, entendimos que educarse va más allá de pasar materias. Es también aprender a habitar el mundo. Y mientras el tiempo sigue su marcha y las generaciones cambian, lo que permanece es la necesidad de escucharnos, de tender puentes entre quienes fuimos, quienes somos y quienes estamos formando. Gracias por acompañarnos en este viaje por las memorias, los contrastes y las esperanzas que se esconden detrás de cada pupitre. Esperamos que nos sintonicen en un próximo episodio de Voces en el Aula, experiencias desde el pupitre, porque nunca hay una sola historia y siempre hay algo más por descubrir. Hasta pronto.